Hola a todos, soy Hugo Domínguez y mi proyecto para la Feria de Ciencia consiste en un multímetro capaz de medir voltaje, intensidad y resistencia. Como vemos, aquí está el menú de selección donde podemos elegir si queremos medir voltaje, intensidad o resistencia. Si elegimos voltaje, podemos coger una pila de 1,5 voltios y si la medimos, pues enseñará efectivamente lo que hemos escogido. También podemos medir la intensidad de esta pila. Si nos venimos aquí y le damos a Intensity, podemos ver que el valor estará en torno a los 0,2 amperios. Y finalmente, si elegimos la resistencia, venimos aquí, se encenderán los relés de ahí detrás. Y si cogemos una de 5 kiloohmios, podemos venir aquí y medirlo y ver que efectivamente será parecido. Para llevar a cabo este proyecto, primero hemos diseñado un circuito capaz de medir voltaje con resistencias conocidas, ya que si hallamos el valor del voltaje y resistencia en un circuito, se pueden calcular los restantes mediante la ley de Ohm. Para medir el voltaje usamos un Arduino Mega, el cual es un microcontrolador programable para este tipo de experimentos pequeños. El primer paso para crear el circuito es dividir las tareas que queremos realizar. En este caso las tareas son muy claras. La primera sería medir el voltaje, la segunda medir la intensidad y la tercera medir resistencias. Una vez identificadas las tareas, diseñamos un circuito para cada una. Para medir voltaje usamos un divisor de tensión, ya que el Arduino no soporta valores de voltaje demasiado grandes. En este circuito, la batería se introduciría en la parte izquierda, cerrando el circuito y permitiendo medir el voltaje en la entrada VIN al Arduino, ya que el valor de la resistencia en este punto sería de R2 partido de R1 más R2. Además, es posible reutilizar este circuito para medir intensidad, ya que, como dice la ley de Ohm, teniendo el voltaje y la resistencia podemos calcular la intensidad. El siguiente paso será plantear el circuito para medir la resistencia, el cual tendrá que ser alimentado de manera externa mediante el Arduino, ya que la resistencia a medir no tiene voltaje ni intensidad. Por tanto, en este circuito realizaremos la tarea inversa a la anterior. Daremos 5 voltios de manera externa y completaremos el circuito con la resistencia a medir, pudiendo calcularla mediante la misma fórmula que antes. Finalmente, diseñamos un circuito que implementa los dos anteriores, mediante el uso de relés que cambiarán el circuito. A la hora de montar el circuito, comprobamos experimentalmente que los mejores valores para las resistencias eran de 2 kiloohmios y 10 kiloohmios respectivamente, por lo que el divisor de tensión dividirá el voltaje en un factor de 6. Una vez aclarado esto, montamos el circuito con el Arduino. Para finalizar el montaje, incluimos una pantalla táctil para poder seleccionar la magnitud a medir con más facilidad. Para implementar las fórmulas anteriores y controlar la pantalla, es necesario programar el Arduino en el lenguaje Arduino Programming Language. Las tres funciones que usamos para medir las magnitudes fueron las siguientes. Esta primera mide el voltaje del circuito con Analog Read VIN y lo devuelve multiplicado por la resistencia, que es 6, y por una constante muy pequeña que sirve para convertir las medidas analógicas a digitales. Esta función mide la intensidad, obteniendo primero el voltaje y luego dividiéndola entre las resistencias. Finalmente, esta función mide la resistencia con la fórmula que vimos antes. Cabe destacar que la comprobación al principio sirve para evitar medir resistencia cuando no la hay y que no se aproxime al infinito. Y esto ha sido todo sobre cómo crear un multímetro con Arduino.